Ahí está. El ejercicio 40 dice, se desea validar un discurso que tiene varias frases. Para ello se ha dispuesto de un diccionario de palabras permitidas, sin contar acentos, y otro de palabras denominadas stop. Debido a que un discurso tiene mucha importancia, se ha decidido quitar del discurso aquellas frases que no tengan más del 50% de palabras no válidas. Por ejemplo, si se tiene el diccionario de palabras válidas y el stop, y aquí nos muestra el diccionario, ¿no? Cerca, superación, ahora, constancia, ahora, ¿no? Y los stops son y, es, y bueno, etcétera. Y el discurso, estimados competidores, esta es una prueba que les permitirá llegar más allá de lo que esperan. Éxito en sus emprendimientos, adelante con tesón, constancia, esfuerzo y sacrificio. El tesón y esfuerzo que ustedes le ponen a la competencia es un examen a la hora de la clasificación, la constancia es el camino a la superación y ahora que se acerca al final de la competencia es hora de demostrar su valor, constancia y superación. La primera frase tiene 14 palabras no permitidas, de las 14, de las 16 que no son stop, ¿ok? Por lo tanto, debe ser desechada. El discurso de la segunda frase tiene 6 palabras no permitidas de las 20 que no son stop. Por lo tanto, debe ser incluida en el discurso. Ok. La segunda frase tiene 6 palabras no permitidas de las 20 que no son stop. Ok. Tesón, esfuerzo. Entonces le ponen. Bueno, no sé, al decir palabras, aquí hay un montón de palabras. Dudo que sean solo 6 las no permitidas. De palabras permitidas y otras de las denominadas stop. Ok. Por lo tanto debe ser desechada del discurso. 14 palabras no permitidas. Esta es una, imagino. Dos, tres, cuatro. ¿Más es una? No, no. 5, 6, 7, 8. Sus es otra. 9, 10, 11. Bueno, yo he contado 11, ¿no? Creo que hay por ahí alguna que me faltó. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora son 12. La primera frase tiene 14 palabras no permitidas de las 16 que no son stop. De las 16 que no son stop, ¿cuántas tiene esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 3, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Qué raro. De las 16 que no son stop. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No tiene sentido. Opción sí. Ujú. A lo que estaba viendo, en la frase, primero hay que ver cuáles son las que son stop. Y creo que se puede tomar en cuenta, creo que se pueden repetir. Luego de esas, las que no son stop son, por ejemplo, estimados competidores, esta prueba permitirá tal, tal, tal. Y entre esas hay dos que sí están en el diccionario. Y esas las que quedan se supone que son las que no se coso. Le puedo pasar una foto y lo estaba resaltando. Pero hasta ahí nomás me quedó, lo había no entendido más. Ya. O sea, lo que entiendo es, bueno, de lo que me estás explicando, es de que hay que limpiar esto, ¿no? Hay que ir eliminando todos los que son stop, imagino, ¿no? Y de las palabras que quedan, habría que ver cuántas están en el diccionario. Algo así. Si algo así, ya le paso la foto. Ahí lo puede ver. A ver. Estimados competidores, esta es una prueba. Permitirá llegar más allá. Las rojas son las que no se permiten. Ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. O sea, estas palabras son las que no están ni en el diccionario ni en los stops. Sí, a lo que estaba viendo. Ya. Con un árbol. Resolver esto con... Bueno, o sea, está en la parte de estructuras de datos no lineales y grafos no han programado, así que necesariamente tiene que ser algún tipo de árbol, ¿no? La cosa es cuál. Ya, lo que se me ocurre... si fuera en este caso, a ver, para tal vez alguno que no ha comprendido todavía el ejercicio, acá su compañero ya pues avanzó un poquito y parece que ya identificó las palabras, ¿no? Entonces nosotros tenemos un diccionario de palabras que son relevantes, por así decirlo, y un diccionario de palabras que no tenemos que tomarlas en cuenta, por así decirlo. No tomarlas en cuenta, tal vez que no aportan valor, por así decirlo. Entonces, eso no siempre va a cubrir todas las palabras del mundo. Entonces, si yo hago un discurso, por ejemplo, la primera frase de este discurso, el primer párrafo, las palabras que no están pintadas son las stop, es decir, las que no aportan valor. Las palabras que están pintadas como de este naranja, medio amarillo, no sé cómo lo ven ustedes en la pantalla, yo lo veo medio naranja, son palabras que sí aportan valor. Y estas palabras, las que están en el rojo, no son ni lo uno ni lo otro, es decir, solo están estorbando. Entonces, yo tendría que preguntarme, ¿cuántas palabras me estorban en este párrafo? 14. ¿Y cuántas palabras no son stop? 16, ¿no? Por estas dos. Estas dos vendrían a ser como que parte del conjunto de las que no son stop, ¿no? Las que no están pintadas serían las que no son stop. Digo, las que son stop, perdón. Entonces yo tendría que decir, bueno, de todas las que no son stop, ¿cuántas aportan valor? 2. ¿Y cuántas en total tenía? 16. Entonces eso no me ayuda. Este párrafo no me aporta valor para nada. En cambio el de abajo, si se fijan, o sea, solo por echarle ahí nomás un poquito con los colores, ven que ya hay bastante color naranja, ¿no? Entonces eso significa ya que ya tiene más valor este párrafo, ¿no? En tema de significado. Ok, el segundo no sé si les he resaltado bien. Ese creo que no le daba más tanto tiempo como el primero. Sí, pero algo así va, ¿no? Entonces algo así va. Uy, eso es de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que yo sugeriría es, bueno, sí o sí tiene que llegar acá un discurso, ¿no? Como, no sé, por párrafos, puede ser tal vez un arreglo de strings. Es lo de menos, la cosa es de que va a llegar string. Entonces, yo a ese string tengo que analizarlo palabra por palabra. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar en mi diccionario de palabras permitidas, no permitidas, y si no lo encuentro, pues entonces tendría que decir que es algo que no me aporta valor, ¿no? Y dependiendo del caso, ir contando. Y al final yo tengo que decir si ese párrafo se queda o se borra, ¿no? Eso va a depender de cómo han ido los números, ¿no? Cómo he ido contando los números. Ahora, ¿qué estructura de datos me podría servir acá? Estamos en estructuras de datos no lineales, ¿no? El ejercicio es el 40 de la parte de estructuras de datos no lineales. Entonces, ¿qué estructuras no lineales conocemos? Grafo y árbol, ¿no? Y el árbol en sus subvariantes, ¿no? Entonces tendría que ser necesariamente un árbol, porque grafos pues no hemos programado. Entonces, ¿qué tipo de árbol me podría ayudar para esto? Lo único que yo le vería tal vez un poco de sentido es un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué? Porque a cada palabra que yo voy sacando, voy a necesitar saber si es permitida o stop o ninguna de las dos. ¿Y cómo hago eso? Una opción directa sería pues como en una lista, ¿no? For int i igual a 0 y revisar hasta que en algún momento lo encuentre o no lo encuentre. Eso es una búsqueda clásica.
pero el árbol binario de búsqueda se supone que está diseñado exclusivamente para eso. Entonces lo vamos a utilizar. Árbol binario de búsqueda creo que ya estaba implementado en las estructuras que les dejé, pero quizás ustedes han visto otra implementación, no lo sé. ¿Cómo funciona esto? Les doy aquí una breve explicación, creo que aquí falta algo. O creo que lo he borrado, no sé, pero bueno. Sí, es que como generalmente hurgo estas cosas, tal vez esto lo he borrado para decirles que lo completen, pero bueno. Básicamente el árbol binario de búsqueda, como dice su nombre, está preparado para hacer búsquedas. Entonces, ¿cuál es el chiste? Lo voy a explicar acá súper rápido porque es la estructura que vamos a utilizar para ese ejercicio. Aquí. El árbol binario de búsqueda. Entonces ya habíamos visto nosotros que, por ejemplo, en una lista, pues una lista soporta todo. Le podemos meter cualquier método y de seguro va a aguantar, ¿no? Es a todo dar la lista. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer ordenamientos o hacer búsquedas, por ejemplo, en una búsqueda sí o sí tengo que empezar desde el principio. No hay ningún criterio que me ayude a mí a decidir, bueno, pues el elemento que tú buscas podría estar por el medio de la lista, o podría estar tal vez al final, o tal vez directamente no existe. No hay nada que me asegure eso. Yo sí o sí tengo que revisar todos los elementos para cerciorar. En el caso de los ordenamientos, lo mismo. Si yo tengo que ordenar una lista, no puedo hacer un algoritmo que funcione para todos los tipos de lista. Si es una lista de enteros, entonces sé que mayor menor me va a ayudar. Pero si fuera una lista de strings, o una lista de personas, o una lista, yo que sé, ¿no? O una lista de listas, incluso podría ser, ¿cómo ordeno? ¿Cómo rayos ordeno eso? Entonces ahí ya no es tan trivial. Es por eso de que cuando teníamos que tener ese criterio de ordenamiento, ese criterio tal vez para hacer comparaciones, entraba la interface comparable. Entonces, en un árbol binario de búsqueda también se utiliza eso. ¿Por qué? ¿Por qué es tan eficiente un árbol binario de búsqueda? Creo que lo avanzamos en su cursividad, tal vez la Lisen lo explicó y yo tal vez les di como que algún ejemplo más, no me acuerdo. Pero existe lo que es la búsqueda binaria, ¿no? ¿Cómo es la búsqueda binaria? Creo que hasta hicimos un jueguito, no me acuerdo si fue este semestre, la verdad ya ando perdido con el tema del tiempo. Pero hay como ese jueguito, ¿no? De adivina el número. Adivina el número en, digamos, no sé, 4 intentos. No, creo que son 6 los mínimos que necesitas. No me acuerdo. 6. Lo voy a dejar en 6. Adivina el número que esté entre 1 y 100. Entre 1 y 100, ¿no? Entonces este jueguito consistía en eso, adivinar el número que yo esté pensando. Entonces ustedes podían dar como preguntas, ¿será el 57? Y yo lo único que podía responderles es sí o no, es mayor el que yo pienso o es menor el que yo pienso. Entonces solo tienen esos 3 tipos de respuestas. Claro, si nosotros nos ponemos a pensar acá en una recta del 1 al 100, son muchos los valores que pueden estar en medio. Entonces, claro, aquí por decir, el loco de la clase va a empezar a dar números al azar. 57, el 57 creo que estaría por acá, 57, y yo le digo no, no sé, el 69, yo le digo no, el 37, y yo le digo no. ¿No? Entonces, fíjense, hay tres intentos ya se han perdido y ni siquiera saben en qué punto va a estar. Yo aquí le podría decir del 57 pues es menor. Ha dicho el 69 solo porque sí. Y yo le digo pues es menor. El 47 yo le digo es mayor.
Entonces, aquí ya ustedes, pues capos en la programación, ya se darán cuenta de dónde es el rango de valores que deberían empezar a preguntar, ¿no? No tendría sentido que yo pregunte, por ejemplo, por el 10, ¿no? Obviamente no va a ser. Esto va a ser mayor. Entonces, ¿por qué no tendría sentido? Porque si yo ya a través de preguntas estoy como cerrando el rango, sé que el valor que dé respuesta a mi problema va a estar dentro de este rango. No tendría que estar fuera. No tiene sentido. Entonces el árbol binario funciona de esa manera. Funciona a través de, como decir, intervalos, ¿no? Entonces cuando yo genero un árbol binario, por decir, me voy a inventar acá uno, 50, acá va a estar el 25, acá va a estar el 75, acá va a estar el 12, acá va a estar el 37, acá va a estar el 63, acá va a estar el 87, no, aquí es 63, sí, bueno, ya no importa, ya. Entonces digamos este árbol binario. ¿Por qué? ¿Cómo funciona un árbol binario de búsqueda? Un árbol binario de búsqueda naturalmente va a ir como ordenando los valores. Entonces uno si revisa este árbol binario dice, bueno, yo no lo veo ordenado. No parece ordenado. Sí, pero es porque ustedes lo están viendo de arriba a abajo. ¿Cómo sabría si está ordenado? A través de un inorden. El inorden, por si acaso, si es que alguna vez tuvieran que hacerlo así a la rápida, es simplemente bajar los valores en línea recta. Entonces aquí 12, 25, 37, 50, 63, 75 y 87. Entonces, como ven, en el inorden quedan todos ordenados. Ahora, ¿cómo funciona el árbol binario de búsqueda en una inserción, por ejemplo? Esto lo voy a dejar más abajito, ¿no? Por aquí, porque voy a hacer una inserción. Entonces, ¿qué pasaría si es que a este mi árbol binario de búsqueda, ¿no? Ojo, es especiales de búsqueda, quisiera agregarle, no sé, el 40? Entonces, el árbol binario de búsqueda ya no sigue el criterio de un árbol normal. En un árbol normal, pues hacíamos inserción por amplitud o inserción intercalada, perdón. Aquí ya no. Aquí el árbol binario de búsqueda solito se encarga de encontrar el lugar adecuado para este nuevo dato. Entonces, ¿cómo va a funcionar? A través de estas mismas preguntas. 40 es menor o mayor a 50. Menor. Entonces tiene que ir al lado izquierdo. Entonces ahora es un nuevo problema de este subárbol, ¿no? De esta rama, insertar el 40. Entonces se va a comparar con la raíz. 40 con 25. ¿Mayor o menor? Mayor. Entonces tiene que ir al lado derecho. Ahora es problema de este árbol, del 37, tratar de insertar el 40. Vaya, ahí me ha salido medio mal, ahí está. Entonces, 37 con 40, ¿mayor o menor? Entonces el 40 en este caso es mayor, por lo tanto tiene que ir al lado derecho. Como no hay nadie, entonces se inserta. Ahí. Y nuestro inorden, pues obviamente quedaría modificado porque acá ya estaría entrando el 40. Acá estaría el 37. Acá el 40. Y luego el 50. Y fíjense, el inorden ha quedado, pues nuevamente, ordenado. El árbol binario de búsqueda hace ese tipo de comparaciones cada vez que nosotros queremos agregar un dato. Compara con la raíz, si es menor lo manda a la izquierda, si es mayor lo manda a la derecha. Ahora, ¿por qué es binario de búsqueda? ¿Qué beneficio nos traería todo esto? Porque, ¿qué pasa si es que yo, eso de aquí lo voy a borrar porque ya no lo necesito. ¿Qué pasa si es que yo requiero buscar en este mi árbol, yo que sé,
no sé, el 63, por ejemplo. 63. Si todo esto estuviera en una lista, tendría que empezar en el primer dato, ir al segundo, al tercero, cuarto, quinto, lo encuentro, ok, me detengo, ¿no? Pero nada me asegura de cuánto tenga que tardar para llegar a ese dato. Imagínense una lista de 1000 datos y yo tuviera que llegar hasta el último dato para saber que sí existe en la lista. Son muchos. ¿Por qué es eficiente? ¿Por qué existe un árbol destinado solo a buscar? Porque a través de esas preguntitas yo voy descartando siempre un elevado porcentaje de datos. Diría el 50%, pero no necesariamente es así. Fíjense, 63 comparado con el 50, ¿son iguales? Capaz ya lo he encontrado. No. Entonces, ¿es mayor? Sí. Entonces tiene que ir al lado derecho. Fíjense cómo automáticamente he descartado todos estos datos. ¿Cuántos datos tengo en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos he descartado? 5. Así de canto, 5. ¿Por qué? Porque yo ya sé que si el número que busco es mayor al que estaba en la raíz, no lo voy a encontrar en el lado izquierdo. Con la misma idea de este jueguito, ¿no? Si yo ya sé que el número es mayor a 37, ¿para qué voy a empezar a preguntar por los menores, ¿no? Por este lado. No tendría nada de sentido. Entonces, el árbol binario de búsqueda es efectivo porque siempre va descartando gran cantidad de datos. Es decir, no necesariamente va a revisar, no, de hecho, nunca va a revisar todos los datos. Sería muy extraño que revise todos. Esto, si no estoy mal, de la cantidad de datos, que puede ser n, la máxima cantidad de preguntas que hace es n logaritmo en base 2 de n. Algo así, ¿no? Creo que es algo así. Entonces imagínense si en una lista hubiera 1000 datos, yo tuviera que preguntar en el peor de los casos por los 1000 datos. En el caso de un árbol, si un árbol tuviera 1000 datos, en el peor de los casos va a preguntar por 1000 logaritmo base 2 de 1000, ¿no? Esa sería la cantidad. Pueden calcularlo en su calculadora o celular. Esa sería el peor caso que podría revisar en un árbol binario de búsqueda, ¿no? Pero bueno. Entonces, a través de esas preguntitas se iría detectando dónde está el valor y lo encontraría. En caso de no encontrarlo, también lo va a hacer de forma efectiva. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo estuviera buscando, digamos, no el 63, el 64. Entonces diría 64 es mayor a 50, sí. 64 es menor a 75, sí. 64 es mayor a 63. Entonces voy a la derecha, como no hay nada, entonces significa que no existe. También lo ha detectado de forma eficiente. Ahora, ¿cómo se lo crea? Vengo acá. Aquí ya tengo una base. Ustedes pueden crearlo en base a todo lo que han visto del árbol binario con la Listen-Leti. No hay problema. Pero igual va a haber un método vacío, igual va a ser recursivo, igual va a haber izquierda, derecha, igual va a haber una raíz. La cosa es en el insertar. ¿Cómo inserto? Si está vacío, pues es muy fácil, ¿no? Porque agarro el dato, lo guardo y los árboles de izquierda y derecha tendrían que ser vacíos. ¿Qué pasa cuando no? Entonces yo tengo que ir direccionando la búsqueda. Yo tendría que decir, si el árbol no está vacío, pues obviamente tengo que mandarlo o a la izquierda o a la derecha. Entonces digo, sí, este dato, comparado con izquierda.dato, o bueno, raíz, perdón, con la raíz del árbol izquierdo, es creo que es menor a 0. Creo que así tiene que ser la pregunta. Ahorita lo vamos a analizar. Entonces yo tendría que decir, este dato va antes que el dato que está en el subárbol izquierdo. Si me dijera que sí, si me dijera -1, significa que tiene que ir hacia ese lado. Entonces, izquierda, punto, insertar este dato.
y ya él se encargará. Caso contrario, pues entonces insertar, aquí me falta una R, dato. Y ya, creo que eso es todo, ¿no? Entonces, ¿por qué puedo hacer esto? Por si acaso, aquí tiene que ser de esta manera, igual que en la cola de prioridad, ¿no? Este árbol binario de búsqueda no funciona para cualquier tipo de dato. Tiene que ser un tipo de dato que pueda compararse, que sepa compararse. Si no lo sabe, pues entonces no puedo crear el árbol binario de búsqueda, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esas comparaciones es como yo trabajo. Si no me permiten realizar las comparaciones, entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, entonces probémoslo. Eso sería todo. Ahorita entramos con el tema de la búsqueda. Aquí voy a crear un árbol binario de integer. Y voy a guardar acá, voy a insertar el 50. Voy a insertar el 75. Y haya dado un error. Ya. Ya, aquí hay un null pointer porque el árbol izquierdo pues todavía está vacío, ¿no? Mm, Opciones porque está comparando con la raíz izquierda. Sí. Sí. Esto tiene que ser con mi propia raíz. Ya, gracias. Esto tiene que ser con mi propia raíz. No sé, creo que me he adelantado con un paso. Tenía que ser al lado izquierdo en ese. Y creo que le puse izquierda punto raíz, ¿no? Ya. A ver, insertar 50. Insertar 75. Ya no da el error, pero ese 75, ¿dónde lo ha mandado? Eso quiero fijar. Aquí está, ¿no? El 75. Lo ha mandado a la derecha. Perfecto. Entonces la condición está bien. Fíjense, como el primer dato es el 50 y el segundo dato es el 75, pero como estoy haciendo esas comparaciones, los mayores siempre van a ir al lado derecho. Eso, por si acaso, es como un estándar. En un árbol binario de búsqueda, siempre van como los mayores a la derecha, los menores a la izquierda. Si ustedes quieren manejarlo al revés, no hay problema, ¿no? Pero va a ser un poco engorroso para ustedes, incluso hasta para la propia Leti, ¿no? Si es que lo trabajan así. Así que tengan cuidado. Y eso sería con el árbol binario de búsqueda. Como ven, es sencillito. Comparo con la raíz. Si es menor, pues entonces a la izquierda. Si es mayor, entonces a la derecha. Quizás acá, eso ya depende de ustedes cómo lo quieran trabajar. Si es que fuera duplicado, un árbol binario de búsquedas no admite duplicados, no debería ser necesario insertarlo, ¿no? No debería ser necesario insertarlo. Entonces aquí generalmente, para evitar esa duplicidad, se coloca if mayor, ¿no? Entonces controlamos. Recuerden que el compare to va a entregar tres tipos de valores. Negativo si es que fuera menor, por así decirlo, entre comillas, si es que tuviera que ir antes. Aquí algún comentario. Esto era del inicio de la clase. Daría negativo si es que tuviera que ir antes. Daría positivo si es que tuviera que ir después, ¿no? Mayor. Y daría 0 si es que fueran considerados iguales. Entonces, para evitar que haya duplicados, se puede poner esta condición. No hay problema. ¿Qué más? ¿Cómo funciona el buscar? El buscar es la misma idea, ¿no? La misma idea. Entonces, acá cuando yo busco un dato, obviamente necesito que me digan qué dato quieren que busque. Acá, por ejemplo, estaba trabajando con T. Lo ideal sería que fuera como con un boolean, sin saber si existe o no. Entonces, si el árbol está vacío, no tengo nada que hacer, ¿no? Y aquí está lo primero que les decía. Si voy a empezar a hacer como un recorrido por el árbol, mi primera pregunta siempre tiene que ser si he encontrado el dato, ¿no? Si donde estoy paradito su raíz es igual al dato que estaba buscando, entonces true, ¿no? De hecho lo vamos a cambiar, esto queda un boolean, ¿no? ¿Por qué tendría que dar un t? No sé por qué. Boolean y la respuesta por defecto va a ser false. Ahí está.
Entonces si lo encuentro, la respuesta sería true, lo he encontrado. Si no, pues entonces empiezo a direccionar la búsqueda. Si dato, compare tu raíz, sí, aquí está bien, ¿no? Si el dato es comparado a la raíz es mayor a 0, ¿no? Fíjense, mayor a 0, entonces tiene que ir a la derecha. Y aquí le digo, pues si ese es el caso, la derecha tal vez lo puede encontrar. Si no, por la izquierda, ¿no? Caso contrario. ¿Por qué aquí ya no es necesario colocar esta condición? Porque aquí ya no sería necesario. Porque ya estoy haciendo las tres preguntas. Aquí estaría siendo si es igual, aquí estaría siendo si es mayor, y lo único que quedaría es que sea menor, ¿no? Sería el tercer caso. Si colocan ustedes la condición esta, de seguro va a seguir funcionando, sí, pero sería redundante, ¿no? Porque ya están los tres casos contemplados. Y listo, entonces el buscar siempre va a funcionar. Y siempre lo va a hacer de la forma más óptima posible. Creo que con temas de búsqueda, creo que no hay forma más óptima de hacerlo que con un árbol binario de búsqueda, ¿no? Pero bueno, creo que existe el montículo, pero eso es otra cosa. Ya. Y bueno, aquí en el eliminar, ustedes ya pueden ver cómo quieren hacer la eliminación. De seguro la Lisa Leti ya les ha hablado cómo funcionan las eliminaciones en un árbol. Si existiera si es que tuviera que eliminar por un dato, lo que yo puedo hacer es directamente podar todo desde ahí, ¿no? Todo lo que esté abajo se pierde. O puedo podar simplemente si es hoja, o existe otro tipo de eliminación que es mucho más compleja, que si es que tuviera que eliminar un dato, pues voy a tener que reemplazarlo con otro, ¿no? Con el mayor de toda la rama o algo así, ¿no? Ese es un poco más complejo. Pero bueno, con que tengan un eliminar es más que suficiente. No suele preguntar mucho la Listen sobre eso. Ahí está, entonces nuestro árbol binario de búsqueda ya estaría preparado. ¿Cómo lo usamos? Vengo acá. Aquí. Para este ejercicio, para el que estábamos analizando, vamos a necesitar un diccionario de palabras. Bueno, dos, ¿no? Uno de las palabras permitidas y otro de las stop. Vamos a utilizar el mismo concepto que maneja ahí. Esto sería discurso, le voy a llamar. Discurso. Entonces acá en mi discurso... chale, qué lento se pone. Ahí está. Entonces acá en mi discurso voy a tener un public void. Puedo manejarlo. Ya, lo vamos a hacer de esta manera. Les explico para que ustedes sepan qué cosa voy a hacer. Ya saben ustedes que con esto como es tipo programación orientada a objetos, puede haber muchas formas de resolverlo. Entonces, con esto del discurso, ¿qué voy a manejar yo? Voy a manejar un arreglo de strings. Un arreglo de strings que sean los párrafos. Luego voy a manejar un árbol binario de búsqueda. Quizás no. Para que no sea tan complicado, lo vamos a crear nosotros. Voy a crear acá un... ¿qué se llama esto? Un arreglo de strings que sea el diccionario. Voy a manejar acá un arreglo de strings que sean los stop. ¿Y qué va a ser mi respuesta? Después de analizar con toda esta información, yo tendría que decir qué párrafos tienen que ser eliminados. Para eso, formas de hacerlo, pues podría devolver una lista con todos los párrafos que quiero que sean eliminados, ¿no? O simplemente, yo pienso hacerlo así, no se preocupen, pueden ustedes manejar otra alternativa si gustan. Un arreglo de booleans. ¿Por qué? Porque si aquí en los párrafos, no sé, tuviera yo que sé 5 elementos, 5 párrafos, este arreglo de booleans me va a decir
para los 5 párrafos, cuáles tienen que ser eliminados y cuáles no. Entonces, no sé, podría decir, este está bien, este está bien, este está mal y este está mal, ¿no? Cosa de interpretación, pueden manejarlo ustedes como guste. Entonces yo voy a utilizar esta forma. Entonces mi método va a devolver un arreglo de booleans. Analizar. Y para este análisis voy a necesitar el arreglo de strings, que serían los párrafos. Voy a necesitar un arreglo de strings que sea el diccionario. Y voy a necesitar un arreglo de strings que sea los stop, ¿no? Así se llama. Ok, con todo eso voy a necesitar acá un arreglo de boolean, que sea mi respuesta, que sea un nuevo arreglo de boolean del mismo tamaño que los párrafos. Ahí. Ok. Luego de esto yo necesito crear mi árbol binario de búsqueda para el diccionario y para los stops. Entonces árbol binario de búsqueda es árbol bebé. ¿De qué? De strings. Recuerden que string ya es comparable. Entonces no tengo que preocuparme por eso. Import java, no es java, es ed.ednl.arbolbd. Ahí. Entonces aquí sería le voy a llamar dic o no sé, esto que con esto de los nombres, diccionario. A esto le voy a llamar d y a esto le voy a llamar s. Sí, así creo que es mejor. New árbol binario de búsqueda. Y aquí árbol binario de búsqueda de tipo string, que van a ser los stops. New árbol binario de búsqueda. Ok. Entonces lo único que me quedaría es para cada palabra del diccionario meterla al árbol. Para cada palabra del stop meterla al árbol. Entonces eso lo vamos a hacer con un for each. Para cada string del diccionario. Diccionario punto, y aquí no sé qué se llama, agregar o insertar. Voy a insertar esta palabra del diccionario. For string p del stop. Para cada palabra del stop, pues lo voy a agregar al árbol. ¿No? Ahí está. Entonces con eso ya estarían nuestros árboles preparados para realizar las búsquedas, ¿no? Ya les habría cargado toda la información del diccionario y de los stops. ¿Qué quedaría ahora? Quedaría analizar cada palabra del párrafo, ¿no? O bueno, cada palabra de cada párrafo. Es como si ya son varios párrafos, pues por cada uno otro ciclo, ¿no? Entonces voy a aquí analizar para cada párrafo, párrafaro, no sé por qué he puesto eso, de los párrafos. Eso me permitiría sacar un párrafo entero, pero yo necesito analizar sus palabras. ¿Cómo analizo sus palabras? Me voy a crear acá otro string, que sean las palabras. Y acá yo saco ventaja un poquito de los métodos que tiene string. Pues hay que utilizar todo lo que tengamos a nuestro favor. No me voy a preocupar de hacer un método para sacar palabra por palabra de esto. Creo que no es lo importante. Y aquí también les explico, si es que ustedes estuvieran en este punto, cómo rayos saco las palabras de todo un string, ¿no? En este caso, ¿qué es lo importante? Que ustedes den solución al problema de hacer este análisis, ¿no? De ir contando. Lo de sacar palabra por palabra, sí es necesario, sí, pero no es la parte crucial, por así decirlo, ¿no? No es lo importante. Entonces, si estuvieran ustedes en su examen, coloquen que van a tener un método, ¿no? Que sea, no sé, obtener palabras, párrafo, yo qué sé, lo pueden llamar así.
y asuman que ese ya les está devolviendo lo que ustedes necesiten. Un arreglo de strings, un arreglo de caracteres, un array list de strings, yo qué sé, ¿no? Lo que ustedes necesiten, que ese método lo devuelva. Y lo trabajan el momento que tengan tiempo, ¿no? Cuando ya acaben la parte difícil, la parte crucial, concéntrense primero en lo que se les pide, ¿no? De alguna manera, saber qué párrafos cumplen o no cumplen, ¿no? Esto de sacar las palabras es como que requerido, sí, pero no es lo importante. Entonces, concéntrense primero en el objetivo principal. ¿Qué voy a requerir acá? Mis palabras va a ser igual a qué? A del párrafo que estoy analizando, este de acá, no el arreglo, fíjense, aquí es párrafos en plural, aquí es párrafos en singular. De ese párrafo yo lo que quiero hacer es un split, ¿no? Existe este método, split, que consiste en que yo le paso aquí como decir, una expresión, alguna señal que quiero que analice para que a partir de eso lo vaya cortando. En este caso voy a decir que las palabras se separan por espacios, entonces esa es mi señal. Cada vez que encuentre un espacio, lo va a agregar a un elemento del arreglo, ¿no? Y listo. ¿Cómo lo hará? No tengo ni idea. ¿Funciona? Funciona. Ahí está. Entonces ya tengo las palabras. Ahí, ¿no? Las palabras. ¿Qué tengo que hacer? Para cada palabra tengo que buscar si está en el stop o está en el diccionario, ¿no? Entonces acá vamos a ir a lo que nos ha pasado su compañero para basarnos un poquito en esto. Si es stop, entonces no la tengo que contar, ¿no? Pero si es diccionario, por ejemplo, tesón está en el diccionario, entonces esa sí cuenta. Ya. A ver. Aquí, ¿no? Entonces acá lo que nos dice es de que tiene 14 palabras no permitidas de las 16 que no son stop. Por lo tanto debe ser desechada. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá necesito dos contadores. Necesito acá un int total palabras y un int desechables. No sé cómo lo llamó acá. Uy, creo que me fui muy arriba. No permitidas, ¿no? No permitidas. Ok, entonces, ¿qué tendría que hacer? Para cada palabra que yo encuentre en el párrafo, tengo que preguntar primero si stop.buscar, ay caray, palabra. Si busco en el stop esta palabra y la encuentra, entonces no la tengo que contar. El chiste es, ¿qué pasa si no la encuentro? Ay, pucha, y esto tengo que... Vaya, aquí es lo que les decía, es como dos ciclos, ¿no? Entonces, for string palabra de las palabras, ¿no? Aquí por si acaso son dos ciclos, ¿por qué? Porque tenemos muchos párrafos, sí. Entonces me voy a concentrar en uno solo. De ese solo párrafo yo lo que tengo que hacer es obtener todas sus palabras. Entonces para analizar todas las palabras, lo único que me queda es analizarla una por una, ¿no? Palabra por palabra. Y eso es lo que hago acá. Y listo. Entonces yo digo, si en stop no encuentro esta palabra, significa que es una de las palabras que puede tener valor, ¿no? Entonces total, palabras, más. Y aquí que no se me olvide, va a ser igual 0. No permitidas va a ser igual 0, ¿no? Ahí está. En no permitidas... sí, no, está bien. Entonces, si no está dentro del stop, significa que es de las palabras normales. Por lo tanto, tiene que venir acá, total palabras. Ahora, ¿cómo sé si no es permitida? Tengo que buscarla en el diccionario. If
Si en el diccionario, al buscar esta palabra, no la encuentro, ¿no? Por eso está la negación, no la encuentro, significa que es no permitida. No permitida. No permitida más. Y listo. Entonces este for se va a encargar de ir contabilizando. No permitidas. Cuando termine este for, significa que todas las palabras han quedado analizadas. ¿Qué es lo que yo tendría que corroborar? Que no sea menos del 50%, ¿no? Algo así dice. Por acá. Acá. Entonces contengan más del 50% de palabras no válidas. Entonces yo tendría que decir... lo voy a hacer así largo para que se entienda. Si no permitidas por 2 es mayor o igual a total palabras. ¿Eso qué quiere decir? De que es más del 50%, ¿no? No permitidas. No sé qué me pasa. Ok, entonces, ¿por qué hago eso? Por ejemplo, si fueran 16 palabras y 8 no son permitidas, 8 por 2 es mayor o igual a 16, ¿no? Entonces eso es una señal de que este párrafo tiene que ser eliminado. Tiene que ser mayor o igual más del 50%. Entonces esto tiene que dar mayor. Así. Pueden hacer este análisis como gusten, ¿no? Tal vez alguno prefiere dividir esto en, en 2, ¿no? Dividido entre 2, o prefiere utilizar porcentaje, ¿no? No permitidas por 50 sobre 100, si será igual a esto, no sé. ¿No? Pueden hacer ese cálculo de porcentaje como guste. Si fuera este el caso, entonces significa que en mi respuesta, en alguna posición, tiene que ser falso. No, no es válido. Y ya. Ahora, ¿cómo hago esto? Aquí yo tengo que sí o sí colocar una posición. No puedo yo inventarme. ¿Tiene estar asociado a este párrafo? Sí. Entonces, esto de aquí quizás no nos conviene que sea un for each. Quizás nos conviene que sea un for normal. O pueden ustedes tal vez manejar un índice aparte, como gusten, ¿no? Para no complicarme, lo voy a hacer con un for normal. Ah, no, esto no es palabras. Esto es a párrafos. Punto length. Y más. Y aquí voy a tener mi string párrafo. Entonces párrafo va a ser igual a párrafo en la posición i. Y aquí tendría que ser en la posición i, va a ser falso. Caso contrario, si es que no ha llegado a la mitad, al 50%, entonces es válido. Y ya, creo que eso sería todo. A ver, vamos a probar. Una pregunta, sí. Esto del porcentaje, ¿no hay que verlo entre las palabras que no son stop? A ver. No, creo que no. O sea, aquí nosotros filtramos. Si fuera una palabra que existe en las stop, por ejemplo, no sé, el i, que, les, esas no las vamos a contar porque no nos interesa. Si fuera una palabra que no está en las stop, entonces ahí sí nos interesa, ¿no? Porque significa que es una palabra que puede tener un significado. Y si esa palabra además no tiene valor, es decir, no está en el diccionario, entonces es no permitida. Eso es lo que yo entendí, no sé. ¿O a qué te referías? Ah, sí, es que no he estado en cuenta que ya solamente estaba contando las que no eran stop. Entonces sí, está bien. Sí. Las que son de stop no nos interesan. Esas no... Simplemente es como que para filtrarlas, ¿no? Este otro árbol. Así que por eso cuando buscamos en el arreglo de stop, si es que diera true, entonces vendría el else. Y como no tenemos un else, no hace nada. Si da falso, significa que no es stop y ahí recién tenemos que analizar esto. Probémoslo.
A ver, no sé por qué estoy haciendo esto. Si tenemos clases test, estaba por crear un static void main. Aquí. Crear clase de prueba. Todo esto no me sirve. Esto de aquí no me sirve. Esto de aquí tampoco. Arroba test public void test1. Entonces acá voy a tener mi arreglo de strings, que sea mi párrafo, que va a ser igual, y aquí lo voy a crear directamente. Traigo de acá todo esto. Ahí. Estimados competidores y ahí, ¿no? Entonces ese es el primer párrafo. Está súper extenso. No se preocupen por eso. Eso después lo podemos arreglar. Es estético nomás. Y el segundo párrafo acá. Aquí lo mismo. Todo tendría que estar en la misma línea porque es un string y ahí está, ¿no? Entonces ya están mis dos párrafos ahí creados. String. Uy, en el diccionario sí nos vamos a tardar. Diccionario. A ver. Híjole. Acá. Entonces diccionario sería cerca. Hora. Ahora. No, que ese me lo salté. Uy. Concurso. Concurso. Examen. Competencia. Más bien no son tantos, ¿no? Clasificación. Superación. Constancia. Corriente. Tesón. Váyanlo revisando, porfa, si es que me he olvidado alguno. Excluido. Ahí. Cantidad. Valor. Valor. Ya. Entonces creo que están todos. Ahora faltaría aquí primero punto y coma. Y luego string stop. Entonces en el stop está I. Está O. Está D. La. El. Las. Caramba. Las. Los. Les. También creo que está por ahí. Es. Un. Una. Esa. Con. Por. ¿Qué? Creo que me he olvidado qué. Con, qué, por. Sí, está bien. Se. Su. Sus. Lo. Ay, caray. A. En. Le. Y les. Que estaba por ahí. Ya. Entonces ya están todas las palabras. Espero no haberme olvidado alguna, porque si no va a salir tal vez otro resultado. Probémoslo. En este caso necesito mi discurso. Discurso de. Va a ser new discurso. Y aquí tendría que decir
assert equals assert true arrays punto, aquí me tengo que importar, import java.util.arrays. Como me va a devolver un arreglo, entonces tengo que compararlo a nivel de arreglos. Entonces equals. Voy a comparar acá, que debería dar, el primero es false, es decir, no debe funcionar, y el segundo es true. Y aquí eso tiene que salir del discurso. De.analizar, y le paso los párrafos. Esto es en plural, párrafos. Lo vamos a hacer ordenadito. Ahí. Aquí sería new boolean. Párrafos, aquí sería el diccionario. Y aquí sería el stop. Y ya. Creo que ya. Compilamos. Y listo. Entonces eso ya haría la comparación. Le voy a poner acá un punto de quiebre. Acá. Para ver cómo ha ido contando en este punto. Probar todo. Y... ahí está. Entonces ha llegado hasta este punto, me dice que hay 14 no permitidas y un total de 16. Gracias Dios, ha salido bien en la primera. Eso, eso siempre es buena señal. Ya, entonces al parecer ha salido bien. 14 por 2, pues supera por muchísimo a 16, entonces es negativo. El siguiente dice que de las 20 palabras, 7 no son permitidas. No sé si era así, ¿no? Creo que aquí ha salido otro distinto. Creo que una tal vez la ha escrito mal o tal vez se ha copiado mal. No se asusten, pero por lo menos ha dado el resultado correcto, ¿no? Acá. ¿No? Y ven, ese es válido. Y como ven, todo correcto. Genial. Entonces, ahora, ¿por qué digamos ha salido 7 en vez de 6? Porque aquí tal vez alguna palabrita se ha copiado mal. Habría que verlo, ¿no? Y si no, pues hay que analizar. Tal vez aquí alguna palabra tal vez escrito mal o por acá. No sé, puede haber pasado varias cosas. Pero el resultado que hemos obtenido estaba coherente, ¿no? Y esa sería la forma de solucionarlo ese ejercicio. No veo otra forma más en la que podamos usar estructuras de datos no lineales. La única que se me ocurría era esto, árbol binario de búsqueda. Y, y ya, y como ven era eso, agarrar los párrafos. Esto ha sido todo análisis desde mi parte. Ustedes podrían haber dicho, ¿no? Que todo sea, que aquí sea solo un string. Voy a analizar solo uno, ¿para qué voy a analizar varios párrafos, ¿no? Podrían haberlo hecho uno por uno, que me manden el diccionario, yo que sé, en una lista, o como gusten, ¿no? Como lo hayan preferido ustedes. Esta es una simple sugerencia. Pero como ven, ha funcionado. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Ya. Eh, Otra cosa que quiero mencionarles. Acá el árbol binario de búsqueda, y esto es teórico, tiene un problema. Porque ¿qué pasa si yo creo acá un árbol binario de búsqueda A, digamos? Y le digo a.insertar, ay, caray, insertar 70, por decir, un número cualquiera. Entonces mi árbol va a tener acá el 70, porque estaba vacío, entonces el primer dato es ese. Ahora, ¿qué sucedería si le digo a.insertar 71?
Entonces va a venir el 71, va a decir 71 es mayor a 70, por lo tanto tengo que colocarlo al lado derecho. Ahora, ¿qué pasaría si le digo a punto insertar 72? Y este 72 lo pongo aquí. Y pueden hacer este mismo ejercicio con todos los números que gusten, obviamente sucesivos, y van a ver de que sí o sí nuestro árbol ya no parece un árbol. De hecho, pues yo lo puedo poner en línea recta y va a aparecer una lista. Entonces ese es un problema que tiene esta implementación del árbol binario de búsqueda. Depende mucho del orden en el que yo agregue los datos. Porque si yo agrego, ¿no?, simplemente cambiando el orden, a punto insertar el 71, el 71 va a venir aquí. Y si ahora yo le digo a punto insertar el 70 va a venir aquí. Y el 72, pues ya se pueden imaginar, vendría aquí. Ese ya tiene mejor pinta de un árbol. Pero uno diría, bueno, pues al fin y al cabo estoy utilizando la estructura del árbol, se supone que es eficiente. Sí, pero no. La estructura del árbol binario de búsqueda es eficiente porque me permite a mí descartar gran cantidad de elementos a medida de que el árbol crece, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en esta implementación, la que está con blanco, tengo que buscar el 72? Entonces, voy a tener que hacer la búsqueda, empiezo por aquí obviamente, voy a tener que hacer la comparación, es decir, un paso, no coincide, entonces voy a tener que venir acá al mayor, porque 72 es mayor a 70, efectivamente. Hago la comparación, segundo paso, no coinciden, es mayor, entonces vengo acá, hago la comparación, son iguales, tercer paso. En 3 pasos he tenido que hacer esto. He tenido que revisar todos los datos del árbol, ¿no?, de ese árbol, para encontrar el dato que estaba buscando. Lo mismo que haré una lista, ¿no?, nuevamente. En cambio, en este otro, si yo buscara el 72, aquí lo voy a escribir nomás ya para que no haya confusiones después. Si tuviera que buscar el 72, entonces voy a venir a preguntar acá. ¿72 será igual a 71? No. Primer paso, he comparado. ¿Es mayor? Entonces tengo que ir al lado derecho. Fíjense que automáticamente descarto este. ¿72 es igual a 72? Sí, 2 pasos. Y lo he encontrado. Entonces mucho hace en qué estado se encuentra el árbol. Recuerden que un árbol yo podría ir insertando siempre al lado derecho, ¿no? Como acá arriba. Podría seguir insertando aquí derecha, 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 derecha infinitamente y sería como una lista. Sería como una lista. ¿Qué es lo que le da ventaja a un árbol binario de búsqueda? Que siempre esté lo más balanceado posible. Eso es lo que le da ventaja. Entonces acá surge una modificación. Esto ya se los dejo a ustedes para que investiguen. Existe un árbol binario equilibrado, si no estoy mal. Creo que es el ABL. No me acuerdo bien qué significan estas siglas. Average B, no sé qué, no me acuerdo qué significa. Pero este creo que es el árbol. A ver si no podemos buscarlo. Ya que estamos. Árbol ABL. Aquí está. Entonces aquí, como pequeña tarea de investigación, ustedes podrían investigar cómo hacer este balanceo. Fíjense, ese es el caso que teníamos nosotros. Nuestro árbol puede quedar desbalanceado en alguna de las ramas y lo que hay que hacer es ir intercambiando los nodos. ¿Para qué? Para que quede lo más balanceado posible y que la búsqueda sea lo más efectiva posible. Entonces aquí al parecer es ABL porque es de Adelson Belsky
y Landis, ¿no? Autobalanceable, como ven acá. Ese sería el nuevo objetivo, por si quieren verlo. Y con eso su árbol binario de búsqueda estaría pues totalmente perfecto, ¿no? Si se autobalancea a medida que inserta valores, entonces estaría todo genial. ¿Hay un algoritmo para eso? Creo que está por acá abajo. Creo que con esas definiciones se puede hacer. Esto era. Lo que se hace es hacer rotaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si aquí yo detecto que esto está desbalanceado, lo que yo tendría que hacer es mover tal vez el 72 donde está el 71, el 71 donde está el 70 y el 70 aquí al lado izquierdo, ¿no? Se empiezan a hacer rotaciones. Se tiene que comparar los valores para determinar a dónde tengo que rotar, porque hay rotación izquierda y rotación derecha. Y eso. Entonces ustedes ya saben que como con los nodos, como en listas, existen las referencias. Entonces cada vez que se rote, lo único que hay que hacer es intercambiar las referencias. Eso requiere un poquito de tiempo, si no lo hubiéramos implementado tal vez nosotros, aquí para darles tal vez una idea. Si tienen problemas o dudas, la siguiente semana lo podríamos resolver a modo de explicarles. Y si no, pues también les digo, no es algo que la Leti les pregunte. Creo que alguna vez entró en un examen, ¿no? ¿Cómo podría balancearse a medida que se insertan los datos? Y es prácticamente hacer esto. Pero después no suele tomarle mucha importancia. Y con que ustedes digan que ya van a usar un árbol binario de búsqueda, le dicen ya sobreentiende que va a funcionar bien, ¿no? No se preocupa de esto. Pero bueno, tarea de investigación. Ahora, su compañero también tenía dudas sobre el ejercicio 23, que no sé si me dé tiempo para resolverlo, pero por lo menos lo vamos a analizar. ¿Dónde está? Acá. Lo pueden ir leyendo ustedes con calma. Prácticamente habla del país de los pescados. pescados, pero yo pescados creo que es más chistoso. Donde dice que va a haber... es una estructura de árbol, ¿no? Y los nodos hojas son puertos. Entonces los piratas quieren invadir el país de los pescados a través de alguno de los puertos. ¿Qué es lo que dice todo este ejercicio? De que en cada nodito, en cada, digamos por así decirlo, cada dato es una región. Cada región tiene su tesoro, ¿no? Porque estamos hablando de piratas. Entonces, cada región tiene su propio tesoro y además tiene sus defensores, ¿no? Las personas que están en los fuertes. ¿Qué hay que hacer? Los piratas son, digamos, N, ¿no? N piratas. Entonces, para que los piratas, los N piratas, puedan invadir una región, tienen que ser mayor a la cantidad de las personas, ¿no? Dice por ahí que no los tienen que superar en número. Entonces, si se cumple esa condición, significa que los piratas pueden invadir. ¿Cuál es el problema? Y era algo que estaba ahí hablando con su compañero. Primero que nada, con este ejercicio de los piratas, podríamos tenerlo. Voy a hacer aquí el árbol, así un poquito con los nodos más anchos. Aquí, uy, ese me ha salido muy angosto. Esto va a venir aquí, 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 aquí. Uy. Ahí. Y... uy. Y ahí. Entonces supongamos hubiera este pequeño mapa del país, ¿no? Porque es como un mapa. Entonces cada nodo es una región. ¿Qué sucede? Que los que son nodos hoja, es decir, los que ya no tienen descendientes, son los puertos. Entonces los piratas pueden atacar por cualquiera de estos puntos.
sí o sí tienen que venir por acá porque son piratas, o sea, vienen en barco. Entonces, digamos, nuestros queridos piratas, aquí voy a hacer mi barco medio chafa, puedan, yo que sé, digamos, 15 piratas. Entonces ellos tienen estas alternativas para poder atacar. Ahí, ¿no? Tienen esas alternativas para poder atacar. Ojo, no pueden atacar por todas, ¿no? Tienen que escoger una. Entonces, de estos 15 piratas, ¿qué sucedería si aquí, por ejemplo, hubiera en esta región defendiendo 30 personas? Acá hubiera 10 personas, acá hubiera 14 personas, acá hubiera 40 personas, 50 personas, 10 personas y 2 personas. Entonces, los piratas no pueden invadir regiones donde los superen en número. Es decir, esta está descartada, esta está descartada, esta está descartada y las demás son posibles. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que revisar cuál es el mejor camino. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí cada región está resguardada por personas, ¿no? Entonces, por decir aquí hay, no sé, 8 personas, aquí hay 4 personas, aquí hay 30 personas, 50 personas, 10 personas, 4 personas y no sé, 100 personas, digamos, aquí donde esté, no sé, la plaza, por decir. Entonces, ¿qué sucede? Hay que tratar de encontrar el mejor camino. ¿Y cómo determinamos cuál es el mejor camino? Aquel que llega a invadir más zonas, ¿no? Eso es lo que dice el enunciado. ¿Por qué? Porque además cada zona tiene como su tesoro, ¿no? Entonces quizás habría otra alternativa que sería maximizar la cantidad de tesoro que robas. Pero aquí dice, según lo que explican, que se quiere maximizar la cantidad de regiones que invades. Entonces no los tienen que superar en número. Por lo tanto, si yo me fijo por acá, ¿no? Este camino, puedo desembarcar aquí. Genial. Entonces lo invado. ¿Qué pasa si sigo subiendo? Este de aquí lo puedo invadir. Genial. ¿Qué pasa si sigo subiendo? Este de aquí lo puedo invadir. ¿Qué pasa si sigo subiendo? Este ya no lo puedo invadir. Entonces media vuelta. He invadido 3 regiones. Con otro color. ¿Qué pasa si empiezo por acá? Este de aquí lo invado. Genial. ¿Qué pasa si voy a la siguiente región? A esa ya no puedo acceder. Entonces solo he podido invadir una. Perfecto. ¿Qué pasa si voy por acá? Aquí hay dos personas resguardando, puedo invadirlo. ¿Qué pasa si sigo subiendo? Ya no puedo, ¿no? Porque me superan en número. Entonces, lo que yo pensaba, lo que yo analizaba, era tal vez hacer como un recorrido en profundidad, ¿no? Ver todos aquellos posibles caminos que puedan tal vez cumplir con estas condiciones, ¿no? De no superar a los piratas. ¿Cuál es el problema? Y era algo que estábamos compartiendo con su compañero, ¿no? Aquí si se fijan, este 14 también es una región que se puede invadir. Entonces, ¿qué debería suceder? ¿La considero como un camino aparte o debería considerarlas como parte del primer camino? Porque así, entonces son 4 regiones las que he podido invadir, no solo 3. El enunciado no explica bien qué debería suceder en ese caso. Porque aquí dice, tu tarea es ayudar a los piratas a decidir la ruta más conveniente, de manera que no corran riesgos, ¿no? Se corren riesgos cuando lo superan en números, por si acaso. Y además indique la cantidad de tesoro acumulado en la ruta. Así que, aparte de visitar la mayor cantidad de regiones, tú tienes que ir acumulando el tesoro que había, ¿no? En cada una de ellas. Entonces, claro, vengo acá. Si es que tuviéramos que ver todas las posibilidades, entonces ahí la situación cambia, se vuelve un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque yo, aparte de
primero, si ya es complicado saber cuáles son todas las hojas, porque ese es como que nuestro primer reto, ¿no? Porque yo solo puedo hacer este ejercicio a partir de las hojas, ¿no? Entonces lo voy a anotar. Yo lo primero que tendría que hacer es tal vez tener una lista de hojas, ¿no? De hojas. Haber recorrido todo el árbol y tener solo las hojas, ¿no? Ok. ¿Qué debería hacer yo después? Fíjense que el ejercicio habla de que yo desembarco en un puerto y que de ahí debería continuar, obviamente, hacia cualquiera de las regiones. Perfecto. Aquí entramos en un problema que hemos visto con recursividad. O sea, si yo estoy en este punto, una alternativa sería subir. Ok, eso ya es complicado de por sí, pero digamos que lo hemos logrado. Estoy en este punto. He logrado subir. Ahora, ¿cómo sabría yo a dónde dirigirme? ¿Qué pasa si sigo subiendo? En algún momento tal vez me voy a detener. ¿Cómo hago para saber qué lugar o de dónde he llegado? ¿Izquierda o derecha? ¿Saben ustedes? Pues aquí digamos por el dibujo que vengo de la izquierda, ¿no? Por lo que hemos ido hablando. Pero la computadora no tiene noción de por dónde ha llegado. No se acuerda. Es algo que nos sucedía en recursividad, ¿no? Backtracking específicamente. Yo no podía recordar qué lugares había visitado y podía enciclarme. Entonces fíjense que aquí, estando en este punto, puedo bajar a este nodo tal vez ya lo he visitado, entonces vuelvo a subir, vuelvo a bajar, subir, bajar, subir, bajar. Y hasta eso nuestros amigos piratas pues ya podrían haberse visto rodeados, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer? Una vez que yo tengo las hojas, el siguiente paso sería poder subir, ¿no? ¿Cómo voy a poder subir? Entonces ahí vamos a utilizar nuestra noción de estructuras de datos lineales. Les voy a explicar acá. ¿Por qué? Fíjense que aquí la estructura del árbol maneja un dato, ¿no? Su valor, su raíz. Y maneja dos enlaces que son, digamos, los que están hacia abajo, izquierda, derecha. En una lista de simple enlace sería como decir el siguiente. Pero ¿qué sucedía en la lista de doble enlace? Yo tenía el siguiente, sí, pero tenía el anterior también. Entonces acá podríamos nosotros crear, a ver si mi mouse reacciona, ahí, podríamos crear un tercer enlace que sea el padre. ¿Quién estaba antes de mí? Entonces aquí obviamente cuando el árbol nazca, su padre va a ser null. Cuando yo esté insertando, que no sé dónde está aquí, cuando esté insertando, entonces debería saber yo quién es el padre de quién para poder continuar con esa relación, ¿no? Para poder tener ese conocimiento. Al tener eso yo voy a poder subir, ¿no? Voy a poder tener esa acción de ir hacia atrás, como sería en una lista de simple enlace, digo en una lista de doble enlace, perdón, al tener este dato. Entonces, aquí necesitamos nosotros saber el padre de un nodo. Eso que les hablo no es ilegal, es como decir una lista de simple enlace, lista de doble enlace. Por algo existen, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo haría yo para recordar si una región ya ha sido visitada o no? Desde mi punto de vista, lo más factible es que esté en el objeto, ¿no? Voy a tener una clase, región o algo así, o como quieran llamarlo, que tenga acá un boolean visitado, que tenga su tesoro, ¿no? Pueden manejarlo en entero o en string, como gusten, no sé. Yo creo que lo más factible es un entero y la cantidad de personas que están, ¿no? Entonces ahí ustedes manejan la noción de si ya han pasado por una región o no. Y listo. Y con eso ya pueden hacer
por el conocimiento de backtracking o de recursividad, ya tendrían por lo menos cosas para defenderse. Esa sería mi sugerencia, traten de avanzarla, ¿no? Traten de por lo menos implementar hasta cierto punto y me avisan cómo les va. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Así en ese caso del camino de la izquierda, el verde, ¿en qué orden tendría que salir los datos? Porque tiene que ser el orden de visita, ¿verdad? ¿En qué orden salen los datos? ¿A qué te refieres? O sea, digamos, los piratas tienen que ir a la que tiene 10, luego tienen que ir a la que tiene 8, a la que tiene 4, a la que tiene 8, a la que tiene 14, a la que tiene 8, a la que tiene 10 y se van. ¿O cómo indicamos ese camino? Creo que hay que indicar, ¿no? Es como backtracking. Es como backtracking. Si tú dices que vas a ir primero siempre hacia arriba, pues entonces siempre va a ir ahí, ¿no? Y en el momento en el que ya no pueda, ya no va a seguir avanzando y te va a responder, ¿no? Es como decir, hacia arriba hemos logrado seguir saqueando y hemos agregado a nuestro tesoro 100 monedas de oro. Ok, ahora veremos cuánto obtenemos por la derecha. Ahí, ¿no? Entonces creo que es indistinto, sería como en backtracking, ¿no? Tú decides en qué orden quieres hacer los movimientos y cuando ya no puedas seguir avanzando, ya sea porque has llegado aquí al que ya no tiene nadie hacia arriba, ¿no? O porque ya te superan el número, entonces te detienes y retornas, ¿no? El valor del tesoro que has podido obtener. Eso sería, creo. Ahí está, no, lo voy a ver. Ya. Está bien, entonces eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana. No se hagan planes para el domingo 19, yo creo. Sábado 18 o domingo 19 va a ser, donde les voy a tomar su pequeña evaluación para su práctica de auxiliatura. Así que vayan repasando, no va a ser complicada, no se asusten. Nos vemos, me escriben cualquier cosa. Chao, chao. Hasta luego, Oxy. Hasta luego. Alejandra va a ser, yo creo que por la tarde, un sábado por la tarde o domingo por la tarde. A eso podemos quedar, no me hago lío. Por la noche, ya está bien, no hay problema.